Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, me presento, soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser, y hoy les traigo un video muy especial porque vamos a hablar de Quirón en Casa Quinta o Leo. ¿Quién es Quirón? Es el centauro que era el sanador y el curandero de los centauros y fue dañado por una flecha por Hércules, que tenía el veneno de la hidra, y entonces Quirón se fue a encerrar en una cueva, implorando por su muerte, porque ya no podía sufrir más, y representa ese curandero que está herido y que se da cuenta que a través de la sanación de los demás puede maestrear su dolor y a su vez también enseñarle a los demás cómo mitigar ese dolor o cómo afrontar esa área de la vida. En este caso está en Leo, ese Quirón, y Leo es una energía, bueno, es un signo masculino, fijo, eh, por tanto es un signo de fuego también, que es organizativo, que lo que hace es organizar y compilar ideas creativas. Generalmente tienen que ver mucho con el juego, hacer las cosas sin esfuerzo. Eh, es, está representado por el león y por tanto el león, como es el rey de la selva o la sabana, hace todo bien y por tanto es una casa que se aprende jugando y a la vez se enseña jugando. Es una energía 100% creativa y, y vamos a eso, la Casa Quinta está metida con esa energía bien leonina, ¿ya? Así que bueno, vamos con la lectura y a medida que vayamos leyendo vamos a ir reflexionando y vamos a desmenuzar mucho mejor este libro que es muy interesante y que parte así el capítulo de Quirón en Leo y en la Casa Quinta. Dice, inmóvil en su jaula, el león llora coléricas lágrimas de rubí. Steve Smith, de Zoo. Dice, la casa quinta se relaciona con la etapa de la niñez en que empezamos a separarnos de la madre para enfrentarnos con el mundo del padre, un cambio de foco que simboliza el nacimiento del sentimiento de un ser, de ser un individuo aparte. Claro, porque la cuarta es la casa del hogar y la casa quinta ya es este niño o este adolescente que quiere salir al mundo a explorarlo y a jugar a través de una energía creativa, quiere compartir sus dones con el mundo. Eso es lo que es básicamente la casa quinta. El niño, a la vez humano y divino, es también una imagen de sí mismo, cuyos sellos distintivos son la alegría de vivir, la espontaneidad en la expresión, la inocencia, la simplicidad y el amor que se irradia desde el corazón. Esta casa describe nuestros placeres. Aquí tenemos encuentros románticos que pueden ser fugaces, pero que nos tocan profundamente y hacen que nos sintamos especiales. Aquí tenemos también la vivencia de nuestra naturaleza íntima y rejuvenecemos por obra del proceso de expresión creativa. Claro, y además olvidé mencionar que es una casa de la autoexpresión. A medida que yo voy explorándome a mí mismo, y a través del autoconocimiento y que voy explorando mis dones y los voy compartiendo con la sociedad, con los demás, y veo que los demás me aplauden, y veo que los demás me tiran lisonjas, y veo que les gusta a los demás, porque la casa quinta es la casa de los aplausos, en la cual yo comparto mis dones, pero también necesito que me adulen, necesito que les caiga bien esa energía creativa, está, tiene mucho que ver con los aplausos. Entonces, también tiene que ver con los encuentros románticos, como dice la autora, y tiene que ver mucho que ver también con el flirteo, con flirtear, con coquetear de una forma eh, inocente, es demostrarnos a nosotros mismos en la pubertad misma. Eso describe la casa quinta o Leo. Dice, con Quirón en uno de estos dos emplazamientos, nuestra capacidad de ser espontáneos puede verse disminuida. Nos sentimos incapaces de soltarnos para disfrutar sin trabas del momento, o cuando lo hacemos, nos dejamos deslizar quizás a extremos potencialmente destructivos. Con frecuencia las personas con este emplazamiento, es decir, Quirón en Casa Quinta o en Leo, vieron cómo su espontaneidad era gravemente aplastada en su niñez y son hipersensibles al ridículo. Hay quien se enfrenta a esta situación haciéndose el payaso, defendiéndose anticipadamente del ridículo al hacer que la gente se ría de él.
Otros se invisten de una máscara noble, casi regia, que los hace parecer siempre tranquilos y controlados, y así hacen que sean los demás quienes se sientan desaliñados y ridículos. Como les expliqué anteriormente, Leo es una casa, Leo es un signo de expresar sus dones, compartirlos con los demás y esperar la retribución de los aplausos. Cuando tenemos a Quirón en la casa quinta o en Leo, que es muy parecida a la energía, lo que explica el autor acá es que cuando nosotros queremos compartir nuestros dones, cuando nosotros queremos ser, expresarnos, eh, para mostrarnos al mundo, es cuando viene la vergüenza. Y ahí es cuando los papás o alguien en nuestra vida nos humilló cuando éramos niños. Y entonces todo lo que creemos nosotros, todo lo que nosotros eh, expresamos a los demás y que viene de nosotros mismos, nosotros tendemos a ocultarlo. Y eso es lo que ocurre con Quirón en la casa quinta o Leo. Dice, eh, nuestra creatividad y nuestra capacidad de expresarnos son lo que puede estar herido con este emplazamiento en Quirón. Tal vez en la infancia hayamos tenido que renunciar a una posibilidad creativa que nos estimulaba o nos vimos obligados a montar el espectáculo para gloria de nuestros padres. Algo en el estilo de mirad qué bien toca el niño el violín. Una lesión física o un fracaso inexplicable pueden haber abortado una carrera promisoria en el mundo del espectáculo. He conocido a varias personas con este emplazamiento, dice la autora, que fracasaron en su carrera personal como actores, pero llegaron a ser sumamente hábiles para apadrinar, promover y facilitar la creatividad y la expresión personal en otras personas, con frecuencia valiéndose de técnicas que encarnan a la persona en su totalidad en vez de limitarse a enseñar habilidades. Acá lo que dice básicamente la autora es que si yo tengo a Quirón en la casa quinta y tengo ese dolor al ridículo y no quiero mostrarme ante los demás por miedo al fracaso o que los demás no les guste y no me aplaudan, sino que me tiran manzanas, me tiran un sinfín de cosas que se le tiraba a la gente antiguamente en el escenario cuando lo hacían mal. Y ese miedo al ridículo es justamente lo que, no, lo que te marca a ti. Y es lo que también a su vez te ayuda a ayudar a los demás o te invita en el fondo a maestrearlo a través de ese dolor. Cuando yo siento un dolor, cuando yo me conecto con eso, es un tremendo aprendizaje. ¿Ya? Entonces justamente tú vas a ser capaz de poder apadrinar a otros, a poder expresar sus dones creativos con los demás y ese va a ser tu don. Puede ser un representante legal o un coach o un profesor, etcétera. Una persona que le guste que los demás brillen por luz propia, como lo hace el Sol. El Sol es el planeta que representa a Leo. Y bueno, tú te preguntarás, pero mi Sol lo tengo en tal signo. Claro, y ese es tu signo solar. Y esa es la energía expresiva o creativa que tú vienes a compartir con el mundo en esta encarnación. Y por eso se dice que, por ejemplo, él es Aries y es de tal forma, o él es Escorpio y de cierta forma. El sol es lo que nosotros venimos a compartir con los demás, es nuestra luz propia, nuestra luz. Es una energía 100% generosa y la idea es iluminar a los demás. ¿Ya? Dice, por ejemplo, una mujer se convirtió en arte terapeuta. Otra, en vez de convertir la actividad de escribir en su carrera, escribir es un acto creativo en sí mismo. Se valió de ella como medio de relacionarse con su propia experiencia interior. De niña, a una mujer que tiene a Quirón en la casa quinta, le encantaba tocar el piano, pero tuvo que abandonarlo cuando su familia pasó por una etapa de dificultades económicas y se vieron obligados a vender el piano. Cuando Quirón en tránsito formó una oposición con su Quirón natal, la joven recordó su amor por este instrumento, que presentaba un doloroso contraste con la naturaleza de su vida en ese momento, en el que no tenía salidas creativas. Intentó volver a tomar lecciones, pero no disfrutaba de ellas. La pugna por tocar el piano la puso en contacto con todo el dolor que se remontaba a la época en que había tenido que abandonarlo. Esta situación la movió a buscar ayuda, y así se inició su viaje interior hacia el descubrimiento de sí misma, que también es un tema importante de este emplazamiento de Quirón. Finalmente pudo hacer el duelo por la pérdida de este potencial creativo y confiar en que su lugar fuera ocupado por otros intereses. Ya, acá estamos tocando un tema que es importante y que es que cuando, por más que ocurran cosas en tu vida, que
que a todos nos pasan, o sea, no es que solamente le ocurra a ustedes con ese dolor de expresarse y sentir esa humillación o esa vejación cuando a los demás no les gusta lo que nosotros creamos, lo que nosotros compartimos con los demás. Pasa que la gente que no tiene a Quirón en la casa quinta, o no tiene a Leo en la casa, a Quirón en Leo, no le molesta que a los demás no le guste lo que hacen, o sea, basta con que te guste a ti mismo, ¿cierto? Pero tú que tienes a Quirón en Leo, o en la casa quinta, sí te molesta cuando te dicen que no les gusta lo que tú creas. Sientes ese dolor al no ser percibido como un acto creativo en sí mismo que sea de valor o que te valide a ti mismo ante los demás. Recuerda que es una energía creativa, pero para autovalidarse, para autoconocerse, para autoexpresarse. Es una energía muy yoísta. Si tú tienes a tu sol en casa quinta, eres una persona que busca expresarse de una forma creativa y expandir esa creación y recibir todos los aplausos. Es un sol exaltado, en el fondo. Se podría decir así. Bueno, si tenemos a Quirón en la casa quinta o en Leo, dice, es probable que hayamos aprendido desde temprano que lo que expresamos no es bien recibido. Nuestras primeras creaciones son la orina y las heces, y según cuál sea la actitud de nuestros padres hacia nuestras excreciones, podemos llegar a creer que lo que producimos es sucio, inaceptable y molesto. Más adelante, si nos esforzamos por expresar algo genuinamente nuestro, puede suceder que tropecemos con un terror inexplicable, con bloqueos a la creación, resistencias y conflictos internos. Quizás estemos más ansiosos de liberarnos mediante alguna forma de creatividad que de ninguna otra cosa, pero seamos totalmente incapaces de hacerlo. Con frecuencia, tras esta aparente incapacidad, se ocultan experiencias y sentimientos dolorosos del pasado, y es probable que si somos capaces de aceptar estas heridas, el bloqueo desaparezca. Algunas personas, antes de entrar en los típicos ejemplos de esta autora, me gustaría hacer hincapié en algo que es importante. Cuando yo estoy expresando algo que nace de mí, puede ser palabras, puede ser cualquier cosa, ya por el mero hecho de existir uno crea realidades, ¿cierto? Y cuando los demás no me aceptan a mí o cuando los demás me reprueban a mí, yo siento un dolor tan profundo que me bloqueo. Y ese bloqueo no te permite seguir autodescubriéndote, en el sentido de que ya no te permites a ti mismo o a ti misma seguir en el camino del autodescubrimiento, que es el camino que te va a llevar a justamente conectar con lo que te gusta hacer, con tu pasión. Entonces, ese es el dolor, conectar con mi pasión. ¿Qué pasa si conecto con mi pasión y a los demás no les gusta lo que yo hago? Bueno, es que primero, cuando uno primero se conecta con su pasión y hace lo que le gusta, todo el mundo que está alrededor tuyo va a decir, pero no, es que no, eso no se hace. O sea, tú tienes que hacer lo que la sociedad te dice que tú hagas. Lo que tus padres te dicen que hagan, por ese miedo al rechazo. Pero cuando uno hace algo que realmente ama, no le importa lo que opinen los demás. Y ahí es cuando entras tú con este dolor y tú puedes ayudarle a las personas que quieran expresarse a sí mismas, que quieran compartir sus dones con el universo. Tú vas a ser un perfecto ayudador de esas personas. Y tú a través de ayudarle a los demás a expresarse, vas a sanar tú mismo ese dolor. Porque te vas a sentir orgulloso de poder darles un consejo que sea útil a alguien que está viviendo el mismo proceso que tú. Entonces tú al verlo, que los demás lo logran, tú también sientes que lo puedes lograr y te das esperanza a ti mismo o a ti misma. Eso es lo que te quería decir. Bueno, ahora vamos con el ejemplo. Dice, algunas personas que tienen a Quirón en Leo o en la casa quinta enferman cuando se ven frente a la posibilidad de hacer algo creativo, especialmente si es algo que les exige mostrarse o actuar frente a un público. ¿Por qué? Porque la casa quinta te invita a subirte arriba del escenario y vender lo que sea, venderte a ti mismo, o sea, vender lo que a ti te gusta hacer, tu pasión. Eh, la posibilidad de constituirse en espectáculo les produce una sensación de vulnerabilidad que se expresa físicamente como enfermedad. Por un lado, es probable que sientan una falta de confianza, pero por el otro, también puede ser que alberguen un deseo inconsciente de ser estrellas más resplandecientes que cualquiera de los que le rodean, héroes o heroínas de proporciones desmesuradas.
generalmente son más conscientes de lo primero, es decir, de la vergüenza, y es probable que tengan muchas dificultades para admitir su necesidad de admiración. Darse un poco de lustre frente al espejo es muy importante para los que tienen a Quirón en Leo o en la casa quinta, ya que pueden estar gastando muchísima energía en el intento de mantener a raya su fantasía de llegar a ser superestrellas. Lo que quiere decir básicamente es que cuando tú te mires al espejo, te digas cosas lindas, te digas cosas que te tiren el ánimo hacia arriba, cosa de poder expresar con los demás eh, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú deseas expresar. Ya por el mero hecho de decirlo, estás creando y, y que no te moleste decirlo, lo que tú piensas. Y que los demás, si no están de acuerdo, no importa, dilo simplemente, atrévete. Eso es lo que te quiere decir, aleónate. Conéctate con la casa quinta, conéctate con Leo y di yo puedo. Eh, pero es más fácil manejar esta energía si tú te conectas con hacer algo que tú sepas que es de utilidad pública. Porque, por ejemplo, si tú tienes a Quirón en casa quinta o en cualquier casa, Quirón a todo esto es la llavecita que aparece en tu carta natal. Es una llave, es como una K que abajo tiene un círculo. Ese es el dolor. Entonces, como yo siento tanto dolor al no querer expresar lo que siento o lo que pienso, yo me voy a ir a la casa contraria, que es la casa undécima, que es la casa de ayudar a la humanidad, de hacer algo que sea futurista o algo que cambie radicalmente la estructura anterior y que sea algo que aporte a las nuevas generaciones, algo humanitario, algo que haga vibrar a los demás en el sentido de que, que sea un aporte social, un bien común. Entonces, cuando tú sientes el dolor de crear algo, piensa, ¿qué es lo que podría crear que sea para el bien común? Cosa que el mundo lo necesite. Que sea algo que yo puedo compartir con los demás y que yo sé que los demás sí o sí me tienen que aplaudir. Es como, es como hacer y pegarle el palo al gato de una, al tiro. Bueno, continúo. La generación nacida entre fines de 1940 y mediados de 1943, en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, ha producido varias superestrellas con un acento característicamente leonino. Todas estas personas tienen además a Plutón en Leo. Bueno, Plutón en Leo es el autoconocimiento para poder lucir todos esos dones, lo cual incrementa la intensidad de su impulso a expresarse, cueste lo que cueste. Es un tema de hacerlo o morir. Janis Joplin y Jimi Hendrix tenían a Quirón en Leo y se expresaron con una intensidad casi sobrehumana, desnudando el alma en escena para expresar un dolor y un júbilo que eran tanto personales como colectivos. La expresión personal de quienes tienen a Quirón en Leo o en la casa quinta puede ser áspera, visceral e indiferente a toda preocupación por lo que puedan pensar los demás, llegando al extremo de que les divierta mostrarse ofensivos e iconoclastas. Con este emplazamiento es probable que por más deseos que tengamos de alcanzar belleza, adulación y fama, todo esto nos sea negado. Quizá pongamos a otros en un pedestal, y ello propicie la envidia, como le sucede a la reina de Blancanieves, a quien le enfurece el hecho de no ser la más hermosa. Si no podemos reconocer estos desagradables sentimientos de querer arruinar el éxito, la buena suerte y los logros artísticos de los demás, es probable que gradualmente vayamos agriando y destruyendo todo lo que hemos creado en nuestra propia vida. Nos limitaremos a mantener perpetuamente abierta nuestra herida, ocultando nuestras aspiraciones creativas, so pretexto de que no son importantes, o denigrando las cosas que en realidad más nos interesan. Con frecuencia temeremos la envidia ajena, y puede suceder que lleguemos a complicarnos la vida con personas envidiosas y vengativas cuando corremos el riesgo de liberar nuestra vena creativa. Lo que te quiere decir acá la autora es que hay gente como Janis Joplin, Jimi Hendrix, que expusieron sus dones aún con dolor y fueron aplaudidos igual. ¿Y por qué? Porque justamente cuando uno hace algo que le cuesta o le duele, pero uno tiene la fuerza y la valentía de hacerlo y el coraje de expresarlo, la gente eso lo valora.
Y uno se da cuenta. Y además que tú ya tienes, a través del dolor, el dolor te hace un maestro o una maestra. Y por tanto, a medida que tú ya más te duele, más sientes que lo puedes compartir. eh, Aunque te duela, sabes que es algo que necesita ser expresado. Sabes que es algo que necesita ser escuchado por los demás. Y aunque no les guste, no importa, les va a ayudar. Y eso es lo importante al fin y al cabo. Con Quirón en la casa quinta o en Leo, puede ser útil que aprendamos a distinguir entre crear para impresionar a los demás y adquirir poder y prestigio, y crear por el placer de hacerlo. Es mucho mejor la segunda, por el placer de hacerlo. Cuando tú haces lo que te apasiona, llegan los aplausos naturalmente. Una mujer que tenía Quirón en Leo se marcaba metas tan elevadas para lo que tenía intención de lograr, resonancias del perfeccionismo acuariano, que llegó a ser incapaz de disfrutar de su creatividad tras haber fracasado en su carrera de actriz. En su segunda cuadratura Quirón-Quirón, inició una terapia y empezó a dibujar y pintar las imágenes de sus sueños. En vez de empeñarse en alcanzar una norma externa de excelencia, empezó a participar en el proceso de la creación como tal y a sentir su influencia sanadora. Esto, a su vez, le permitió dejar aflorar una profunda inseguridad que ella misma había reprimido en el estéril empeño por llegar a ser una actriz famosa. Finalmente empezó a ver que la totalidad de la vida es un proceso creativo en el cual no solo somos creadores, sino que continuamente nuestras experiencias nos van creando y volviendo a crear. Era lo que les explicaba en el principio del video, que ya solamente por el mero hecho de existir yo estoy creando realidades a través del habla. Recuerda Abracadabra. Esta manera de ver las cosas es, por cierto, un don de este emplazamiento. Vivir una vida creativa no significa necesariamente pintar cuadros ni escribir poemas. Puedes tocar la guitarra, puedes pintar un cuadro, puedes escribir, no solamente poesía, puedes escribir una novela, puedes escribir una canción, puedes cantar esa canción. Cantar también es una expresión creativa en sí misma. El autoconocimiento, jugar, cualquier tipo de deporte, mover tu cuerpo, hacer algo que te guste bailar, por ejemplo, también la danza. ¿Qué otra cosa podría ser expresión creativa? Bueno, cualquier cosa que te nazca de tu corazón. Ya, eso es pasión. Eso es lo que representa Leo, la pasión. Yo quiero hacer lo que me nazca hacer y no me importan los demás, porque cuando yo lo hago del corazón, es de verdad y los aplausos llegan solos. Con Quirón en Leo o en la casa quinta, es probable que seamos incurablemente ingenuos y estemos convencidos de que si nos comportamos con nobleza, la vida nos tratará de la misma manera. Sin embargo, si en repetidas ocasiones eso no sucede, es probable que nos quedemos perplejos o nos deprimamos. Aunque tengamos fe en la bondad básica de la gente, también puede suceder que estemos ansiosos de estar a salvo de la mezquindad del mundo, y que al hallarnos en situaciones que nos exigen hacernos valer o buscar desquites ingeniosos, demos marcha atrás y, considerándonos por encima de semejantes mezquindades, ocultemos nuestro miedo con el desprecio y con actitudes en el estilo de yo estoy por encima de esas cosas. Leo es una energía que es tan autoexpresiva, tan yo, es muy parecida a la casa 1 en ese sentido, pero esta es más de compartirlo para recibir los aplausos o es del corazón, entonces es una energía, no sé si más potente, pero es de fuego, así que lo que busca es iluminar, lo que busca es una energía cálida, ¿ya? Por tanto, puede pasar que exista el complejo de inferioridad-superioridad, en el cual si no recibo los aplausos soy inferior y si recibo los aplausos, bueno, soy superior a todos. Entonces eso es querer subirnos al pedestal, ese león que está por encima de todo en la escala evolutiva, que recibe los aplausos de todos los demás animales. O también está ese león que fue expulsado de la manada o que fue, ¿cómo decirlo?, exiliado en el fondo y está a punto de morir. Entonces, lo que quiero decirte básicamente es que tengas ojo con ese complejo de superioridad-inferioridad. No vales más por los aplausos o por las adulaciones del resto, sino por cuánto tú valoras tus propias creaciones, por cuánto tú te valoras a ti mismo
y lo que más importa es tu opinión propia de ti mismo, porque recuerda que estás en un proceso de autodescubrimiento. Y eso es lo que duele en el fondo, teniendo a Quirón en Leo en la casa quinta, que me da miedo conocerme a mí mismo, me da miedo saber qué es lo que me apasiona hacer, porque cuando lo descubro siento estas ganas tan grandes de compartirlo, pero después me viene la vergüenza de decir, pero ¿qué pensarán los demás? No importa lo que piensen los demás, eso es lo que te quiero decir, que es justamente hacer algo que ayude a la humanidad y que tú sabes que la humanidad necesite. Y con eso, basta y sobra. Los aplausos te van a llegar tarde o temprano, créeme. Ya, a estos nativos se les hace difícil aceptar el lado bajo e innoble de la vida. Prefieren ver las cosas desde el ángulo de los grandes gestos, las actitudes teatrales y los dramas arquetípicos del corazón y sus pasiones. El teatro, gritar, ser dramático. eh, a Leo le encanta la actuación, le encanta todo lo que tenga que ver con... Es una energía muy expresiva, ¿ya? A veces, al mismo tiempo que miran con disgusto la mediocridad, la mezquindad y la traición a uno mismo que nos impone a todos a la vida, se sienten avergonzados de su propia pequeñez de corazón. A quien tiene a Quirón en Leo la casa quinta, el sufrimiento puede llegarle a través de los hijos. Ah, también en la casa de los hijos, se me había olvidado. Los hijos también son creaciones nuestras. Entonces, cuando yo proyecto algo en mi hijo, yo quiero que él haga algo que yo no pude hacer, porque a mí me da vergüenza hacerlo. Entonces yo le digo a mi hijo, bueno, hazlo tú. Y tu hijo te va a decir, no, yo quiero ser yo. Le dices, no. Y ahí empieza la proyección. Ahí empieza a maestrearse el Quirón, porque tú te das cuenta que puedes darle buenos tips a tu hijo para que tu hijo haga lo que tú no pudiste hacer. Y yo creo que ese es como el don que tiene Quirón. O ayudas a la gente a través de un coaching, o ayudas a tus propios hijos a través de la crianza, obviamente. A quien tiene a Quirón en Leo, en la casa quinta, el sufrimiento puede llegarle a través de los hijos. Quizá no pueda tenerlos, por más que los desee, puede ser que nazcan enfermos o disminuidos, o que mueran jóvenes. Tal vez se sienta herido por ellos, porque no lo valoran, o lo envidian, o por mil razones. Pero con este emplazamiento de Quirón, los hijos pueden también ser fuente de júbilo y de sanación, gracias a su generosidad, su espontaneidad y su sabiduría naturales. De cualquier manera, es probable que las relaciones con los niños, sean o no nuestros hijos, se caractericen por temas quironianos, experiencias de aprendizaje, de herir y de sanar. Por ejemplo, dice la autora, una mujer con Quirón en Leo en la casa quinta se angustiaba por no haber tenido hijos, y al dejar atrás la edad en que podía tenerlos, se deprimió gravemente. Durante su proceso terapéutico, redescubrió su niña interior, con toda su espontánea energía vital. Era un artista de éxito, y durante este periodo no solo cambió su estilo de pintar, sino también su actitud ante su trabajo. Empezó a encontrar que le hacía bien entregarse a una plena participación emocional cuando pintaba y permitir que las ardientes pasiones leoninas se virtieran sin reservas en su trabajo. Miren, miren, miren qué lindo. Otra característica de Quirón en Leo o en la casa quinta es que el viaje de la vida, obviamente, puede significar el encuentro con el centro creador de nuestro propio ser interior, que es el chakra corazón, y no el mero hecho de, perdón, el plexo solar, que es el sol que tenemos en nuestro cuerpo, el chakra tercero. Ya, y no el mero hecho de montar un espectáculo o de perfeccionar una determinada técnica creativa. Si nuestro sentimiento de que somos excepcionales está lesionado, esto podría impulsarnos a intentos cada vez más desproporcionados y quizá más inútiles de obtener de los demás la valoración positiva que nos falta interiormente. Sin embargo, esto mismo puede generar también una búsqueda interior del perdido sentimiento de quienes somos. Nos sentimos como si nos faltara algo y lloramos por una espontaneidad perdida o borrosamente evocada. Nuestro viaje hacia este reencuentro puede exigirnos correr algunos riesgos en el dominio de nuestra propia expresión, quizá clases de teatro, lecciones de canto o ejercicios de dibujo libre nos ayuden a reconectarnos con ese perdido sentimiento de quienes somos. Si podemos disfrutar de estas actividades por lo que son o por el bien que nos hacen y olvidarnos de la necesidad de impresionar a los demás, mediante ellas podemos liberar una gran vitalidad. Era lo que les decía anteriormente. Cuando yo me conecto con esa energía creativa y lo hago desde el corazón, desde la pasión, los aplausos van a llegar solos y la sanación también.
Así que en ese aspecto, si tú buscas el aplauso de los demás meramente por recibir esa adulación y aumentar tu ego, no te va a resultar. Lo importante es que tú hagas lo que te gusta. Y a medida que te vayas conectando con eso, vas a ir sintiendo el dolor, vas a poder ayudar a los demás, pero va a llegar un momento en que vas a decir, ya, ahora quiero expresar. Y ahora es el momento. Y ese momento va a llegar. O sea, no te preocupes en ese aspecto, porque eh, no hay dolor que dure 100 años ni tonto que lo aguante. Y cuando pasa el dolor, te das cuenta que ya eres una maestra, un maestro, y vas a poder, primero, enseñarlo, y ahí vas a aprender el doble. Y segundo, vas a poder ejecutar todo lo que siempre soñaste hacer. Entonces, vas a poder expresar como un vendaval de emociones toda esa energía creativa que tú necesitas expresar y obviamente le va a poder dar un sentido humanitario. Porque también tiendes a irte naturalmente, uno tiende a irse a la casa opuesta de Quirón, porque por el dolor, ¿y a dónde escapas? A la casa opuesta, que es la casa de Acuario, que es ayudar a la humanidad. ¿Ya? Es frecuente que el hecho de tener a Quirón en uno de estos emplazamientos ciegue a una mujer para los aspectos destructivos del principio masculino. Aquí lo leí muy rápido, pero es súper importante en esta era, porque miren, escucha bien. Es frecuente que el hecho de tener a Quirón en uno de estos emplazamientos ciegue a una mujer para los aspectos destructivos del principio masculino. Es justamente lo que estamos viendo en esta era, que es destruir el principio masculino para darle más protagonismo a la mujer, a lo femenino. Entonces, tener a Quirón en la casa quinta también puede hacer tenerle una especie de tener problemas con el sexo opuesto, que en este caso es el sexo masculino. Tal vez, y es probable, dice la autora, que esto sea un eco de su relación con el padre. Repita la experiencia de verse abandonada, herida y traicionada por los hombres que hay en su vida. Tal vez adopte desde temprana edad valores masculinos y entre en la pugna por un desarrollo intelectual, una ambición y un control excesivos a expensas de sus sentimientos y de su cuerpo. O bien puede ser su aspecto masculino el que esté herido o sea negativo, quizá también como un eco de su relación con el padre, y el resultado de esto sean dificultades con la creatividad. Puede enfrentarse con persistentes sentimientos de culpa o de falta de todo valor personal propio cada vez que intente crear algo. Hasta puede ser que renuncie a la lucha por rendir honores a su propia capacidad de crear y se limite a vivirla por interpósita persona, por mediación del marido y de los hijos. Y aquí también la envidia puede ser un problema. Quizás solo sea capaz de estimular a sus hijos a hacer las cosas que ella habría querido realizar, pero que finalmente no hizo, lo que les decía antes. De la misma manera, muchas personas que tienen a Quirón en Leo o en la casa quinta han tenido que luchar contra esta misma actitud, pero en sus propios padres. Para descubrir su propia creatividad, han tenido que optar entre dos alternativas, conformarse o despertar envidia. Aquí viene el caso que hablemos de un bien conocido tema del que encontramos ejemplos en el mundo de los cuentos, del mito y de la leyenda. Un anciano rey está enfermo, y su reino se vuelve cada vez más estéril. El rey espera la llegada de un sucesor que sea capaz de redimir al reino y que le permita morir en paz. Tiene varios hijos que deben demostrar su valor, entre ellos uno que, esto varía según los relatos, puede estar lisiado o bien ser feo o estúpido. Tal vez los hermanos se burlen de él, pero en todo caso nadie lo considera un heredero digno del trono de su padre. La imagen del tonto inocente, como Parsifal, que a través del sufrimiento termina por llegar a la sabiduría y así redime al reino, suele tener mucho peso para la gente que tiene a Quirón en Leo o en la casa quinta. Básicamente te quiere decir lo que te he dicho en todo el video, que ese dolor te ayuda a maestriarte a ti mismo, te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a conectar con cómo hacer que los demás puedan recibir bien lo que estoy creando. Entonces te va a ser un maestro y va a poder hacer justamente lo que la sociedad necesita o lo que tú necesitas para recibir esos aplausos. Sanar es el proceso que se produce cuando aceptamos en nuestro interior a este hijo aparentemente inútil, que representa aquella parte de nosotros que es torpe, inadaptada e ingenua, la parte que se siente inferior e infantil.
El reino estéril de nuestra vida bien puede quedar redimido si nos reconciliamos con las experiencias anteriores de fracaso, rechazo y sufrimiento, una reconciliación que nos permite compadecernos de nuestro propio dolor y del de los demás. Por otra parte, las personas que tienen este emplazamiento suelen desempeñar el papel del héroe o la heroína de la tragedia, los personajes preocupados por su dolor y su drama interior, y perder así no solo el impulso para el viaje, sino también el sentimiento de que tenga algún sentido realizarlo. El rey viejo y enfermo suele representar las experiencias represivas y negativas que padecimos en el hogar de nuestra infancia, y se lo puede relacionar con el padre. Si estas pautas se interiorizan, se convierten en un super-yo restrictivo y punitivo, un hiriente crítico interior que hace pedazos nuestros esfuerzos creadores y cuyas actitudes negativas nos privan de todo júbilo en la vida. Con Quirón en Leo o en la casa quinta, parece que cualquier cambio en esta pauta nos exigiera la aceptación gozosa del propio sufrimiento. Solo después puede avanzar hacia el foro nuestro Parsifal. Esto significa el deseo de asumir la responsabilidad de la salud y de la expresión de nuestro ser interior, y el compromiso de construir el reino de nuestra vida en función de él. Entonces recibimos el don de un profundo respeto por nuestro propio ser interior y por el de los demás, además de la capacidad de ver y respetar la chispa de divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Con eso terminamos la lectura. Bien bonito lo que dijo al final. Eh, ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a Leo, la casa quinta. Creo que no se me queda nada en el tintero. Y simplemente confía en tus dones, confía en ti misma, confía en ti mismo, cree en ti, en todo lo que tú compartes con los demás. Eh, Creo que se te haría mucho más fácil poder realizar algo que sea de casa undécima, que sea algo social, que sea algo que tú sabes que a la sociedad le va a gustar. Y por ahí es más fácil, porque, como te digo, o sea, si tú haces algo bien, por el bien común, te van a llegar los aplausos fácilmente. Y lo que tú buscas es reconocimiento social, que alguien valore tus creaciones. Pero nadie las va a poder valorar y poder decírtelo y tú poder recibir esas adulaciones si tú no eres capaz de adularte primero a ti mismo o de valorarte a ti misma. Entonces, primero parte por el proceso de amarte a ti misma, de amarte a ti mismo, y, y en base a eso tú vas a poder después recibir los mejores de los aplausos y los vas a poder recibir y sentirte merecedora o merecedor de de aquellos reconocimientos. Entonces, primero que todo, cree en ti, ama lo que haces, hazlo con pasión, hazlo con ganas y lo demás vendrá solo. El resto es música. Si te gusta actuar, prueba actuando primero al espejo contigo misma, contigo mismo. Si te gusta pintar, pinta lo que te gusta pintar, aunque sea una copia de algo, no importa, pero exprésate, parte expresándote y encuentra tus cosas bonitas primero y después, cuando los demás te descubran, te vas a dar cuenta que vales mucho más de lo que tú creías que valías. Así que te dejo un abrazo gigante, nos vemos en el próximo video, ¿ya? Un abrazo, chao.